Hola, bienvenidos a esta capacitación complementaria de la editorial Repar respecto de lo que ya estuvimos haciendo con anterioridad. La idea es mostrar un poco la innovación principal que trajo el aplicativo de ganancias. Recordemos que durante el año 2023, para los empleados en relación de dependencia, jubilados y aquellos que reciben sus ingresos del desempeño de cargos públicos, el ejercicio había quedado partido en dos, en el periodo enero-septiembre, octubre-noviembre. Entonces, cuando vamos a tratar de cargar esto en el aplicativo, vamos a encontrarnos con que el aplicativo toma lo que determina la 27743, que es que convalida estos cambios, donde queda el ejercicio partido en dos, pero el aplicativo no incorpora, como ustedes ya seguramente han estado viendo, la carga necesaria, las dos tablas aplicables, los dos tipos de deducciones, sino que simplemente nos incorpora un renglón donde dice, que ahora lo vamos a ver, beneficio decreto 473. O sea, ¿cómo funciona el aplicativo? Bueno, la ley 27743 convalidó como tabla anual la del decreto 415, la tabla del artículo 94 para todas las categorías es la que el decreto 415 nos puso para septiembre del 2023, y entonces cuando ustedes cargan los datos que vienen en el 1357, se van a encontrar que los impuestos no coinciden, porque el aplicativo calcula el impuesto con la tabla del decreto 415, obviando la tabla del decreto 473. El 1357 nos trae el impuesto determinado y la retención que ha hecho el empleador, considerando ambas tablas. Y entonces, bueno, el aplicativo nos obliga a cargar en la parte de determinación del saldo, en este renglón que dice diferencia de impuesto por beneficio decreto 473, un monto tal que del impuesto que calcula el aplicativo lleguemos a la retención que hizo el empleador. Para ello es fundamental cargar específicamente, primero y antes que nada en el aplicativo, los datos que vienen en el 1357, los sueldos, grabados, exentos, las diferentes deducciones que tiene el sujeto, haciendo hincapié en no olvidarnos de cargar en la parte de determinación del impuesto, no del saldo, sino del impuesto, las deducciones adicionales del artículo 30 del penúltimo párrafo, primera parte y segunda parte, y de esa manera poder calcular el impuesto en función de la tabla del decreto 415. Entonces, bueno, cuando ustedes carguen y repliquen el 1357 en el aplicativo, les va a dar un impuesto muy superior en principio, puede darse el caso que no, pero en principio el impuesto que nos da es muy superior a la retención que hizo el empleador. Bueno, la diferencia entre ese impuesto y la retención que nos hizo el empleador es el beneficio del decreto 473. Entonces, ¿por qué digo que a veces nos puede dar al revés? Porque depende cómo esté tomado en el 1357 la deducción de octubre, noviembre y diciembre. Si esos 15 salarios mínimos vitales y móviles que sufrían como monto no alcanzado por el impuesto en octubre, noviembre y diciembre, lo ponemos dentro de la deducción especial adicional del artículo 30, descompagina el aplicativo. Lo que hay que poner es copiar el 1357 con cada uno de los detalles de los sueldos y en la deducción adicional del artículo 30 poner las deducciones de enero a septiembre de la primera parte, de la segunda parte del penúltimo párrafo del artículo 30. Entonces, de esa manera el aplicativo nos va a calcular el impuesto a las ganancias y nosotros vamos a tener que hacer un diferencial. Fijémonos en este 1357. Este es un caso real. No, yo voy a obviar toda la parte previa de la carga para no hacer muy largo el video, pero bueno, vamos a llegar a una renta neta sujeta a impuesto de 6.104.000 pesos. Y fíjense que la retención que nos hizo el empleador es 415.205 pesos. Si nosotros tomamos esa renta de 6.104.000 y la volcamos en la tabla del decreto 415, vamos a ver que estamos en la alícuota del 35% como alícuota marginal. O sea que esa base imponible neta grabada de 6.104.764
volcada a esta tabla del artículo 94 de septiembre del año pasado, nos da un impuesto determinado de 1.660.273, mientras que la retención que figuraba en el 1.357 que estábamos viendo en la filmina anterior era solamente de 415.000. Bueno, entonces el beneficio es la diferencia entre esos dos valores, 1.245.068,70. Una vez que ustedes tienen cargado todo esto en el aplicativo, pueden seguir cargando las otras rentas de primera, segunda, tercera, cuarta categoría para que complemente esto que ustedes ya hicieron, ¿sí? Si ustedes utilizan la herramienta de Mi Estudio, vamos a ver ahora cómo quedaría esa carga dentro de esa herramienta que les provee la empresa de Repar. Fíjense ustedes que cuando van a la carga de rentas, acá partimos ya de la renta de cuarta categoría con un monto de 6.724.000, tal que al restarle el mínimo no imponible, la deducción especial, vamos a llegar a una renta neta sujeta a impuesto igual a la que estábamos viendo en el 1.357, y el sistema va a calcular el impuesto basado en la tabla del decreto 415 de 1.660.000. Entonces, bueno, ese impuesto que estamos teniendo acá de 1.660.000, como estamos viendo en la pantalla, lo tenemos que llevar a la retención que nos hizo el empleador de 415.000 pesos. Por ende, tenemos que cargar la diferencia, ¿sí?, tal que el impuesto que queda sea esos 415.000 pesos. Fíjense que acá en Mi Estudio vamos a cargar en este renglón que están viendo ustedes esa diferencia que calculamos en papel de trabajo como beneficio del decreto 415. Y de esa manera se resta del impuesto determinado y llegamos al impuesto que nos ha retenido el empleador. Si estuviéramos presentando una declaración jurada solamente con estas rentas, acá se cerraría la declaración jurada y la presentaría. Pero bueno, si tienen otras rentas para cargar, primero tienen que llegar a este valor de impuesto determinado y después volver para atrás y empezar a cargar todas las otras rentas en el aplicativo de ganancias o en la herramienta de Mi Estudio que les está dando el Repar Sociedad Anónima. Esta es la mayor y más significativa diferencia que tenemos en el aplicativo de ganancias para este año, y por eso quisimos complementar la capacitación que habíamos dado previamente sobre las novedades del ejercicio 2023 con este pequeño video que indica la manera de poder cargar y determinar ese beneficio del decreto 473. Espero que les sea útil y nos estamos viendo. Se complementará esto con otros videos sobre modificaciones en bienes personales y demás, pero bueno, esperamos que estas capacitaciones les sean útiles a todos los que comparten el día a día de esta profesión tan ingrata. Muchas gracias por su atención y por acompañarnos.